Bueno, estamos comenzando una serie de mensajes que tienen que ver con las bienaventuranzas, la verdadera felicidad. A ver, necesitamos encontrar el camino de la verdadera felicidad, porque las personas viven infelices. Hay un vacío muchas veces en el corazón que tiene que ver con la infelicidad. No es un tema menor la felicidad, porque la infelicidad muchas veces te quita las ganas de vivir. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene seguir viviendo si siempre soy infeliz? Hay personas que dicen, yo vine a este mundo a sufrir, ¿no? Nací para sufrir. El filósofo Séneca decía que todos quieren vivir felices, pero que cuando le preguntas al ser humano cuál es el camino para la felicidad, la gente no tiene tan claro cuál es el camino. Hay claridad para saber que queremos ser felices, pero no hay claridad de cómo ser felices. Por eso, las bienaventuranzas que estamos predicando son una lámpara en este camino hacia la felicidad, son una luz. Yo me acuerdo de los recitales de los 80 que prendíamos encendedores, ¿no? Ahora tenemos, ¿no? We are the world. Pero viste qué linda la luz cuando no se corta en tu casa y encontrás el celular y te ilumina. Las bienaventuranzas te iluminan en medio de tanta oscuridad. Lo dejé prendido. Mira. ¿Se apagó? Si no, se iba a gastar la batería, ¿no? Lo bueno es que la luz de Dios no se gasta la batería, ¿no? Tiene batería eterna. La luz del Señor te ilumina en medio de toda la oscuridad. Por eso, las bienaventuranzas son un camino para la verdadera felicidad. Pero, ¿cuándo? ¿De cuándo nos habla la Biblia? ¿Esa felicidad será para cuando nos muramos y estemos en el cielo? No. La Biblia nos habla de que las bienaventuranzas están declarando que somos felices las personas a quienes hace referencia en la bienaventuranza. No es un anuncio ni una proclamación del futuro, sino que es una descripción de la realidad de esas personas. Las personas a las que se refiere la bienaventuranza no son solamente felices por una promesa o un deseo, sino que más bien es una fórmula de felicitación. Dichosa tú que creíste, es un saludo. Es un saludo, es una felicitación. Feliz vos que creíste, felices los que creyeron. ¿Sabes una cosa? Si vos has puesto tu fe en Dios, si has puesto tu fe en Jesucristo, sos una persona dichosa, no vas a ser dichosa. Ya sos dichoso, ya sos dichosa. ¡Qué felicidad! Una felicidad, pero la verdadera. No la que se basa en las circunstancias momentáneas de la vida, porque las circunstancias son las que manejan la felicidad de este mundo. Las personas son felices cuando las cosas les van bien, pero su felicidad es tan frágil que cuando las cosas le van mal perdieron toda felicidad. El día que las cosas comenzaron a ir mal, se perdió la felicidad. Esa es una felicidad frágil. La verdadera felicidad es aquella que puede tener dicha aún en medio de las pruebas más difíciles. ¿Por qué? No porque somos masoquistas y nos alegramos de que las cosas nos vayan mal. No, porque aún en medio de las tormentas Jesús está con nosotros. Porque en medio de toda oscuridad la luz del Señor nos ilumina. Porque en la debilidad Él nos da fuerzas. Y en la congoja o en la aflicción Él consuela. Por eso somos dichosos, porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros siempre, todos los días. En el libro o en el Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 5 comienza lo que se conoce como el Sermón del Monte. Allí nos dice que cuando Jesús vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomó Jesús la palabra y comenzó a enseñarles. Mateo, que escribe este evangelio pensando en el judaísmo, en el pueblo hebreo, que tenía el concepto y el conocimiento de Moisés, que había subido al monte y desde allí trajo la ley
la revelación de Dios para su pueblo. Ahora Jesús, como un nuevo Moisés, como alguien más grande que Moisés, viene desde la montaña e ilumina más profundamente las enseñanzas de Dios. Hay una iluminación más profunda. Él nos trae una luz que nos permite llegar más allá de lo que hasta ese momento se había llegado. Y Él nos invita, en medio de la locura donde este mundo corre atrás de la felicidad y se confunden y creen que la felicidad está en algunas cosas y cuando la logran son tan infelices como antes de haberlo logrado, porque el vacío sigue estando en el corazón. Se engañaron, creyeron que la felicidad era eso, pero cuando lo tienen se dieron cuenta que era como una zanahoria que van corriéndola detrás. Y aunque alcanzaron lo que creyeron que les iba a traer felicidad, la zanahoria sigue más adelante. Porque hay engaños y la gente vive engañada. Y entonces tenemos un montón de gente corriendo infeliz buscando la felicidad. Y Jesús nos invita a subir a la montaña con Él, para que desde la montaña podamos ver mucho más ampliamente. A mí me encanta en Bariloche un cerro que tiene una vista de 360 grados. Mires para donde mires, ves los lagos. De abajo no podés ver eso. Cerro Campanario se llama. Ahí subís y es famoso porque tenés vista para los 360 grados. Jesús nos invita a la montaña para poder ver lo que desde el llano no podemos. Nos invita a elevarnos con Él. Porque Jesús quiere iluminar a sus seguidores y mostrarnos ¿cuál es el camino de la verdadera felicidad? Las bienaventuranzas, que son 8 en el Evangelio de Mateo, son 8 tips para la verdadera felicidad. En el griego clásico había 3 palabras para definir la palabra felicidad. Pero una de esas 3 palabras, Macarios, solo se usaba para los dioses del Olimpo, porque ellos estaban lejos de los vaivenes de la humanidad. No sufrían las circunstancias cambiantes de los humanos. Por eso ellos podían tener un Macarios. Eran extraordinariamente felices. Y esa es la palabra que se usa aquí en las bienaventuranzas, que traducimos bienaventurados, dichosos, felices. La palabra original en griego es Macarios. Extraordinariamente felices, verdaderamente felices. ¿Pero por qué? Porque nuestra felicidad no está basada en las circunstancias cambiantes de esta vida. Está basada en aquel que es la roca firme, que es Jesucristo. Y Él no cambia. Él es el mismo. Él no se mueve. Él es sustento. Él es firmeza. Él fue sustento en tu vida en los momentos de debilidad. Él fue consuelo en tus momentos de tristeza. Él es fuerza en la debilidad y es luz en la oscuridad. Y es esperanza en medio de toda desesperanza y es vida en medio de toda muerte. Ese es Cristo. Y Él es nuestra dicha. Y Él es nuestra felicidad. ¿Lo crees? Dale la gloria a Jesucristo, nuestra dicha. El domingo pasado recordamos la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Decíamos que los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad espiritual. Dios te necesito. Ese es el pobre en el espíritu, el que reconoce que necesita de Dios. Aquel que como el ciervo que brama sediento por las aguas, así el que reconoce con sed beber de la presencia de Dios, ese es un pobre en espíritu y a ese el reino de los cielos ya le pertenece. ¿Por qué? Porque ha hecho de Dios su rey. Y quiero decirte algo, vamos a predicar sobre las 8 bienaventuranzas, pero esta primera bienaventuranza es el paraguas sobre el cual están las demás. Porque si no está esto primero en tu vida, las que vienen no son para vos. Las bienaventuranzas son para aquellos que en primer lugar reconocen a Dios como su Rey. En esos el reino de los cielos está presente. Y ellos entonces son aquellos que van a comenzar a ser dichosos por las bienaventuranzas que vienen. Esta segunda bienaventuranza que vamos a predicar hoy dice: dichosos los que lloran, pues ellos serán consolados. Pará. ¿Vos me estás diciendo?
Sí, te estoy diciendo lo que dice Jesús. Dichosos los que lloran, pues ellos serán consolados. Y vamos a decir, ¿estás crazy? ¿Sabes lo que pasa? Que la palabra de Dios es locura si no lo ves desde el punto de vista espiritual. Mirá lo que dice la misma palabra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Hay cosas que si no tenés el Espíritu Santo en tu vida, si no sos parte del reino, por eso te digo que la primera bienaventuranza es el paraguas dentro del cual entra todo. Porque si vos no tenés a Dios como Rey, si no tenés al Espíritu Santo que te ilumina el entendimiento, vos no podés comprender las cosas espirituales. ¿Cómo comprender que son felices los que lloran? ¿Cómo comprender eso? Solo espiritualmente, porque para el mundo es locura. No lo comprenden, no lo pueden entender, porque solo se puede discernir espiritualmente. Por eso tenemos que decirle al Señor, tenemos que pedirle que ilumine nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo que nos fue dado nos ilumine para comprender la palabra de Jesús en todo tiempo y en todo lugar. Hay hombres y mujeres que lloran. Todos hemos llorado alguna vez. ¿O no lloraste vos alguna vez? ¿Quiénes han llorado alguna vez en su vida? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes han llorado alguna vez en su vida? ¿Verónica no lloró nunca? ¿Sí, lloraste? Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vos no lloraste nunca, Javi? Cuando eras chiquito habrás llorado, ¿no? Si no, como tu mamá te daba al pecho. Ahí llora el bebé, anda a darle. Todos lloramos alguna vez. Todos. Todos lloramos. Pero aquellos que lloramos por tristezas, aquellos que lloramos por congojas, aquellos que lloramos por aflicciones, aquellos que lloramos con angustia, aquellos que somos pobres en espíritu y hemos reconocido a Dios como Rey, somos dichosos cuando lloramos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es lo que se tiene que discernir espiritualmente. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Los que han hecho a Dios el Rey de sus vidas, aquellos a quienes el reino de los cielos les pertenecen, son dichosos cuando lloran. ¿Por qué? ¿Por la aflicción? No. ¿Por qué? ¿Por la pérdida? No. ¿Por qué? ¿Por el sufrimiento? No. Son dichosos porque hay un Dios que los consuela. ¿Te ha consolado Dios en tu tristeza? ¿Te ha consolado Dios en tus pérdidas? ¿Te ha consolado Dios en tus aflicciones? ¿Te ha consolado Dios en esos momentos donde te llamas afligido y afligida? ¿Te ha consolado Dios o no? Dale la gloria al Dios de los consuelos. Dale la gloria al Dios que te consuela. Claro que sí, el Dios de toda consolación. Por eso recordamos que estas bienaventuranzas solo se entienden si vivimos la primera. La primera de todos es felices los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios. El reino del cielo les pertenece y entonces ahí vemos los beneficios de ser parte del reino de Dios. Las bendiciones de estar en el reino, las bendiciones de tener a Dios como Rey. Entonces los que lloran son consolados por Él. Además, hay algo extraordinario en la palabra, que una de las acciones que Dios hará en los cielos es secar la lágrima de los que lloran. Miren lo que dice: Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor, porque todo lo anterior ha pasado. Pero miren quién va a ser... No, me pasé. ¿A dónde está? No, me comí una placa. Bueno, tenía hambre, se ve cuando las armé. Apocalipsis 21, 3 y 4. Dios enjugará la lágrima de sus ojos. No dice que va a mandar a sus ángeles a enjugarte las lágrimas. No dice que va a mandar a sus querubines,
¿Sabes qué dice? Dios mismo enjugará tus lágrimas. Mirá la acción de Dios. Las personas muchas veces viven en una gran contradicción, porque no saben cómo enfrentar las aflicciones y muchas veces escapan del dolor y del sufrimiento, no quieren saber nada con los que sufren. Muchas veces las personas se alejan de los que sufren. Por eso son amistades que se llaman amistades de la alegría o amistades de la felicidad, que están con vos mientras las cosas van bien, pero no quieren saber nada de estar con vos cuando sufrís o cuando te enfermás o cuando estás mal. Se alejan porque huyen del sufrimiento. Pero no hay forma de escapar del sufrimiento en este mundo. Todos tendremos momentos de aflicción. Por más que escapen, los alcanzará. La Biblia, esta hermosa Biblia que nos ha dejado el Señor para aprender, es una Biblia que está llena de llorones. ¿Sabes qué personaje de la Biblia es más llorón? ¿Quién es el más llorón de la Biblia? A ver. No, Jeremías no es. ¿Quién? Muy bien. Muy bien, Pastor Daniel, por eso sos pastor, ¿ves? David. David es uno de los personajes que más llora en la Biblia. ¿Y quién le sigue ahí, cabeza a cabeza? Muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien, José. David y José son los dos personajes más llorones. La cantidad de veces que la Biblia habla de las veces que lloró David y las veces que llamó José superan a todo. ¿Cuáles de los libros de la Biblia tienen más historias con personas llorando? A ver. Epa, está en silencio, ¿eh? Le dicen que saquen una hoja y les tomen una prueba. Los dos libros están en el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Génesis, bien. Génesis tiene un montón de historias de personajes llorando. No, Job no. 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 Génesis ya lo dijimos. Samuel, muy bien, los dos libros de Samuel. Bien, Agustín. Vamos, un aplauso para Agustín ahí, bien. Primera y segunda Samuel tiene un montón de historias de gente que llora. Por eso, yo creo que conociendo profundamente la palabra de Dios, la gran teóloga contemporánea que aprendió el hebreo, el arameo y el griego, después de un estudio exegético profundo, esta gran teóloga logró la siguiente conclusión: si querés llorar, llorá. En la Biblia vemos historias de personas que han llorado por perder a un ser amado. Hay personas en la Biblia que han tenido pérdidas, como vos. Aquí, en medio nuestro, hubo tiempo en donde perdiste a tu papá, hubo tiempo donde perdiste a tu mamá, y hubo tristeza. Y tal vez estas historias de la Biblia están escritas para tu consolación. Son como pañuelos del cielo para secar tus lágrimas. Muchos perdieron esposo, esposa. Hemos visto en nuestra iglesia personas que han perdido abuelos, abuelas. Tal vez algunos de esta iglesia también han perdido un hijo, una hija. Y eso trae tristeza. Y tenemos ejemplos en la Biblia de personas que sufrieron pérdidas. Hermanas que perdieron a su hermano. Padres que perdieron a sus hijos. Hijos que perdieron a sus padres y que los lloraron. Pero estas historias están en la Biblia para nuestra consolación, para nuestra fortaleza espiritual. Una de las historias que tenemos en la Biblia es cuando María y Marta pierden a su hermano Lázaro. Perder a un hermano. Jesús va allí en medio del funeral, en medio del sepelio, y cuando María llega a donde estaba Jesús, que se había acercado, lo vio y se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese dolor en el corazón de sentir que Dios no estuvo, ¿no?, en ese momento en tu vida.
Y al ver a llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Al ver la tristeza de la gente, al perder a alguien, a un amigo, a un hermano, como era Lázaro, Jesús se conmueve ante el dolor del ser humano. Pregunta, ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor, le respondieron. ¿Y Jesús qué hizo? Lloró. Y Jesús lloró. Hasta Jesús lloró. Y llorar no es pecado porque Jesús no cometió ningún pecado. Y llorar no es falta de fe porque Jesús tenía más fe que todos nosotros y que toda la iglesia y toda la historia junta. La otra que lloraba era María Magdalena. Cuando lo enterraron a Jesús en el sepulcro, ella va a verlo ese domingo a la mañana. Y se queda afuera junto al sepulcro llorando. Y llorando como estaba, miraba dentro del sepulcro. Pero María y Marta, que perdieron a su hermano Lázaro, y María Magdalena, que perdió al ser más importante de su vida, que era Jesús, ¿cómo fueron consoladas? Fueron consoladas porque vieron frente a sí al que tiene poder sobre la muerte. Porque vieron frente a sí al que venció al destructor, al que venció la oscuridad, al que venció la tumba, al que tiene autoridad para resucitar a los muertos, aquel que tiene autoridad y resucitó y la muerte no lo pudo retener. Él resucitó, Él está vivo. Y María y Marta y María Magdalena fueron consoladas porque Cristo, el que vive por siempre, estaba allí frente a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo estaba allí. Ese es tu consuelo. Ese es tu consuelo. ¿Entendés que los que han partido de este mundo han resucitado por el poder de Cristo? Él es la vida. Y Él triunfa sobre toda muerte. Hay personas que lloran porque a veces tienen un anhelo en su corazón que no lo pueden alcanzar. ¿Cuántas personas lloran porque hace mucho que están esperando algo y no viene? ¿Cuántas personas lloran porque han clamado y no ven ese clamor expresado en una respuesta de parte de Dios? ¿Cuántos lloran con gran angustia y con gran congoja y claman al Señor y esa respuesta no viene? En la Biblia, cada historia que está escrita es para nuestra fortaleza, es para nuestro consuelo, es para llamarnos a la fe y a la esperanza. Por eso está escrita esta historia de una mujer llamada Ana. Ana tenía un anhelo en su corazón. Ella quería ser mamá, quería tener un hijo y no podía. Y pasaba el tiempo y no llegaba. Y ella entonces, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Allí frente a la presencia de Dios, Ana derramaba su angustia. Lloraba amargamente, con amargura de corazón. Y allí estaba el sacerdote Elí, que le dice para despedirla: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y Ana dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Ana, la angustiada, la que estaba llena de amargura en su corazón, con enojo, con amargura. Allí está Ana, derrama y llora. ¿Pero dónde llora? Llora delante del Señor. Escúchame bien. Felices los que lloran delante del Señor, porque serán consolados. Felices, dichosos los que derraman sus lágrimas delante del trono de Dios, porque serán consolados. Ana se fue de ese lugar y ya no estuvo triste. No sabía si Dios le iba a conceder la respuesta, que después se la concedió. Después ella tuvo un hijo, a Samuel. Pero en el momento en que ella salió de ese lugar, ya no estuvo triste, porque descargó toda su amargura, toda su angustia, toda su tristeza delante del trono de Dios, y allí confió. Allí confió. No se trata de llorar en cualquier lado, se trata de llorar delante de la presencia de Dios.
Benditos, dichosos los que lloran delante de la presencia del Señor, porque ellos serán consolados por Dios, ellos recibirán paz, ellos cambiarán la tristeza en alegría, porque lloran delante del Dios que los escucha y que los fortalece. ¿Cuántos lloran también en este mundo? Porque han tenido que despedirse tal vez de su familia, tal vez tuvieron que irse de su tierra, de su patria, de su provincia, han tenido que dejar afectos y han tenido que salir. ¿Cuántos migrantes viven en esta tierra que han tenido que dejar padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas? La Biblia tiene la historia de personas que también lloraron por tener que dejar su tierra, su lugar. Hay muchas, pero solamente dos. Tenemos la historia de Ruth y de Orfá, que estaban con su suegra Noemí. Ellas tuvieron que salir de su tierra porque en su tierra había hambre, no había trabajo. Tuvieron que salir para buscar un porvenir y un futuro mejor en otro lugar, porque donde vivían no podían sostener su vida y corría riesgo tal vez el alimento básico de cada día. David que fue un perseguido político, un exiliado político. El Estado lo perseguía, el rey de Israel, Saúl, lo perseguía. Y David también tuvo que irse. Y miren cómo Noemí, junto con sus nueras, Ruth y Orfá, lloraron. Después Ruth se quedó con ella. Miren cómo David abrazó a su amigo Jonatán y lloraron juntos, pero David lloró más, porque David siempre fue más llorón. Un paréntesis. ¿Se acuerdan quién eran los dos personajes más llorones de la Biblia? ¿Quién dijimos que era? ¿Y el otro? ¿Sabes quién fue José? El ministro plenipotenciario de economía del imperio más importante del mundo de su tiempo. ¿Saben quién fue David? El rey más importante de Israel. Qué bueno ser llorón en esta vida. Mirá qué bien que le van a los llorones. David tuvo que salir de su tierra exiliado, perseguido. Noemí tenía a Ruth y a Orfá que tuvieron que escaparse de su tierra porque había hambre, no había trabajo. ¿Cuántos acá en la misma Argentina vivimos esas historias, no? Yo la viví desde niño. Mi mamá se tuvo que venir desde la provincia del Chaco. Allá está mi amigo Alejandro, que crecimos juntos en Resistencia Chaco, en medio de los cascarudos, los mosquitos. Pero qué eficiente que son las ramas del paraíso para los mosquitos. Y yo viví desde niño esos llantos continuos. Yo lloraba, porque en el año vivía con mis abuelos en el Chaco. Y en enero y febrero me venía a pasar las vacaciones con mi mamá y con mi hermana, acá a Buenos Aires. Y cuando salía del Chaco lloraba por dejar a mis abuelos. Y cuando volvía de Buenos Aires al Chaco lloraba por dejar a mi papá. Así que toda la ruta 11 está regada por mis lágrimas. Quiero decirte algo. Las historias de la Biblia nos muestran algo. Que Ruth y Orfá, que tuvieron que irse de su tierra por hambre, por falta de trabajo. David, que tuvo que irse de su tierra por los problemas políticos que tenía. Esos exiliados, migrantes en este mundo, que lloraron, fueron consolados por Dios. ¿Y cómo fueron consolados? Fueron consolados porque descubrieron que vayan donde vayan, Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. En cualquier lugar de este mundo donde vayas, Dios va a estar con vos. Siempre. Claro que sí. Gloria a Dios, Grisel. Claro que sí. Sea donde sea que esté, Dios está con vos. ¿Y sabés cómo también consuela a Dios? Dándote una familia espiritual. Donde quieras que vayas, vas a encontrar una familia en Cristo. Vas a encontrar una familia por la eternidad.
Vas a una familia que va a ser tu familia. Vas a encontrar hermanos y hermanas espirituales, padres y madres espirituales. Vas a encontrar personas que Dios va a poner en tu camino para que sean tu familia, aunque tuviste que dejar algunos, para que consuelen tu vida. Tal vez hay personas que lloran porque después de mucho esfuerzo en la vida perdieron todo lo que lograron. ¿Cuántas personas se esforzaron en su vida y lograron algunas cosas y un día vieron que perdieron todo? Lucharon, trabajaron, se esforzaron y un día perdieron todo. Quiero decirte que la Biblia nos relata una situación donde David, uno de los llorones de la Biblia, cuando estaba en el exilio, un día vuelve a su tierra, vuelve a ese lugar donde estaba formando allí una familia junto con otros, vuelve con su pequeño ejército y ¿qué encuentra? Todo devastado. Se llevaron a sus mujeres, se llevaron a los animales, todo lo que con mucho esfuerzo ellos habían logrado, ya no lo tenían. Habían sido incendiadas las casas, todo fue quemado, todo fue arrasado. ¿Y qué es lo que hizo David? Por supuesto lloró con todo su ejército. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Fue tanto lo que lloraron que ya ¿no te pasó alguna vez quedarte sin fuerzas de tanto llanto? ¿No te pasó alguna vez que lloraste tanto que ya ni fuerzas tenías para seguir llorando? Eso le pasó a ellos. Porque perdieron todo lo que con tanto esfuerzo habían logrado. Yo te pido algo, que después en tu casa busques en YouTube este mensaje y te detengas en los textos y leas toda la historia. Porque ¿sabes lo que hizo Dios? Lo levantó a David y le dio fuerzas en su debilidad. Y le dijo, levántate, andá y vas a recuperar todo lo perdido. Ese es el Dios que nos consuela. Ese es el Dios en el que confiamos. Lloramos delante de Él. Y Él escucha nuestro clamor, escucha nuestro llanto, escucha nuestro gemir y viene a nuestra ayuda y nos da fuerzas en esa debilidad. Y cuando no nos podemos más y nos sentimos derrotados, nos levanta de la derrota y nos da una victoria para recuperar todo lo que nos fue robado, todo lo que perdimos. No importa lo que perdiste, no importa lo que te robaron en tu vida, vas a recuperarlo en el nombre del Señor. Aunque llores, aunque tengas lágrimas, llorá delante del Señor, clamá delante del Señor, que no te queden más fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor te levantará y aquello que te robaron y aquello que perdiste lo recuperarás en el nombre del Señor. El Señor te dará eso. El Señor te dará eso. Y por último, quiero hablarte de un llanto que tal vez es el llanto más importante de la vida. En la Biblia hay personas que lloraron por fallarle al Señor, por fallarle a Dios. Personas que lloraron por su pecado. Y uno de los que lloraron por su pecado fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que le decía a Jesús, Jesús, aunque estos te nieguen, yo nunca te negaré. Aunque estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y Jesús le dijo, Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo negó. Y cuando Pedro lo negó, Lucas, el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento, relata un detalle. Dice que el Señor Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Lo miró. Y Pedro se acordó lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, Pedro lloró amargamente. Pedro lloró porque le falló al Señor. Pedro lloró por su pecado. Pedro lloró por su miseria, por su debilidad. Pedro lloró porque vio su falta de fe. Pedro lloró porque vio que no pudo cumplir lo que le prometió al Señor. Por eso te voy a decir algo en esta mañana. Dichosos los que lloran como Pedro, porque le fallaron al Señor, porque pecaste, porque fuiste débil. Dichosos si llorás por eso, porque el Señor te consolará, porque Él perdonará tu pecado
porque Él te restaurará, porque Él te limpiará, como lo hizo con Pedro. Lo restauró en su ministerio. No cambió el propósito que tenía con él. Volvió al Señor, el Señor a su encuentro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces negaste, 3 veces te doy la oportunidad de decirme que me amas. Pero Pedro ya se lo decía con la debilidad de alguien que se reconocía débil. Ya no con la omnipotencia. Yo no te voy a fallar nunca. Pedro lloró por su debilidad. Pedro lloró por fallarle al Señor. Pedro lloró por su pecado. ¿Sabes una cosa? Los que no lloran por sus pecados, los que no lloran por sus debilidades, los que no lloran por fallarle al Señor, esos no serán consolados. Dichosos los que lloran por sus pecados. Dichosos los que lloran por fallarle al Señor. Porque ellos sí van a ser consolados. Ellos sí recibirán perdón. Pero aquellos que andan en la vida, lejos de Dios, fallándole, pecando, y no lloran por eso, jamás recibirán consolación de parte de Dios. Porque no recibirán perdón, ni restauración. Pero benditos todos aquellos que lloran por sus miserias y pecados. Bendito todos aquellos que reconocen que han fallado a Dios. Bendito todos aquellos que reconocen sus debilidades. Bendito todos aquellos que dicen: Señor, te prometí pero fallé. Señor, quise cambiar pero volví a caer. Señor, lloro por mis debilidades y pecados. Benditos los que lo hacen, porque entonces su llanto se transformará en risa. Antes de conocer al Señor, esa noche que le entregué mi vida, lloré desconsoladamente. Lloré porque vi mi vida lejos de Dios. Lloré y le pedí al Señor que perdonara mis pecados. Lloré porque vi el daño que yo le causaba a los demás. Delante mío pude ver cómo mi desobediencia a Dios y cómo mis pecados habían lastimado a tanta gente alrededor mío. Y lloré delante de Dios, buscando su perdón. Y a la mañana, eso fue un sábado a la noche, un domingo a la mañana me levanté temprano y le dije a mi amigo: vamos a la iglesia, le quiero entregar mi vida a Cristo. Y cuando le entregué la vida a Cristo, el llanto se transformó en risa. Benditos los que lloran por sus pecados, porque su llanto se transformará en risa. Porque habrá perdón de Dios. Benditos los que lloran por haberle fallado al Señor, porque el Señor te restaurará. El Señor te dará una nueva oportunidad. Benditos, dichosos, porque la palabra de Dios la profetiza. Yo le daré consuelo. Yo, el Señor, convertiré su llanto en alegría. Yo, el Señor, les daré una alegría mayor que su dolor. Benditos los que lloran, porque serán consolados por Dios. Benditos los que lloran y tienen a Dios como Rey de sus vidas, porque ellos tienen al Dios de consolación de su parte. En esta noche te invito a dar el primer paso para que puedas recibir las demás bienaventuranzas. Y el primer paso es que hagas a Dios el Rey de tu vida. ¿Y cómo lo haces? Entregándole tu vida a Cristo. Entregale tu vida a Cristo. Decirle: Jesús, yo estoy acá con mis miserias, con mis pecados, con mis debilidades. Acá estoy, pero tenés que reconocerlo y te tiene que doler tu pecado. Los que no les duele su pecado no tienen posibilidades de ser consolados por Dios. Pero aquel que le duele su pecado, porque sabe que ese pecado está ofendiéndolo a Dios, porque sabe que ese pecado está causando dolor a personas que amo, y porque sabe que ese pecado al fin y al cabo me está causando dolor a mí, y que ese pecado me aleja de aquel que me ama. ¿Por qué no vas en esta noche y le decís al Señor: aquí estoy, te entrego mi vida. Aquí estoy, Señor Jesús, te limpio
que necesito tu limpieza. Aquí estoy, Señor Jesús, para que me limpies. Aquí estoy, Señor Jesús, para que me perdones. Aquí estoy para que me restaures. Ora conmigo en esta noche. Cerra tus ojos, inclina tu cabeza. Aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decirle, Señor, en esta noche te necesito. Te entrego mi vida. Vengo con mis lágrimas. Vengo con mis tristezas. Delante tuyo, Señor. Para que me consueles. Para que limpies mis lágrimas. Para que saques la tristeza y la transformes en alegría. Para que restaures mi vida. Para que me limpies de toda maldad. Te fallé, Señor, perdóname. Caminé lejos tuyo, perdóname. Aquí estoy, Señor, para que seas el Rey de mi vida. Señor, vuelco mis tristezas y mis lágrimas delante tuyo, para que me consueles. Vuelco mi tristeza y mis lágrimas delante tuyo, para que las seques. Señor, aquí estoy. Bendito sea tu nombre por ser el Dios de toda consolación, por ser mi Dios. En esta noche, Señor, restaura mi vida, restaura mi ministerio, restaura mi matrimonio, restaura, Señor, mi vida espiritual. Dichosos los que lloran por sus pecados. Aquí estoy, Señor. No oculto mi pecado. Lo pongo delante tuyo, Jesús. Gracias por tu perdón. Gracias por lavarme con tu sangre preciosa. Gracias porque hoy me das una nueva oportunidad. Porque puedo comenzar una vez más. Gracias, Jesús, por ser el Rey de mi vida. Aquí estoy. Recíbeme. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida. Que Él bendiga su palabra. Que el Dios de consolación sea tu consuelo. Que Él sea tu paz. Y que tengas una semana bendecida. Dios te bendiga.